presenta hoy una campaña que apunta a las adopciones, en particular de aquellos niños de más de 5 años. ¿Cuál es la necesidad desde la institución para llevar adelante esto? La circunstancia de que tenemos más de 500 niños y adolescentes declarados con la condición de adoptabilidad y sin embargo está claro, lo dice la evidencia, que las familias que se presentan manifestando su voluntad de adoptar manifiestan también su deseo de que los niños que se vinculen con ellas pertenezcan a la franja de primera infancia, de 0 a 3 y eventualmente de 0 a 5. Las 137 integraciones que se llevan concretadas en lo que transcurre del año 2022, apenas 18 o 19 situaciones corresponden a niños de más de 5 y solo 4 situaciones corresponden a niños de más de 10. Esto habla claramente de esa realidad, que es comprensible, que por supuesto es absolutamente legítima, porque las familias tienen que manifestar su voluntad en cuanto a qué es lo que desean o están dispuestas a hacer, porque incorporar niños al ámbito familiar es siempre un acto de amor y necesitamos por supuesto de eso en forma permanente y para los más chiquitos, pero está claro que se nos genera, llamémosle, un desafío importante con relación a los niños a partir de los 5 años. Como advertimos al mismo tiempo que hay familias que inicialmente no descartan o vienen con una idea preliminar, por lo menos, de incorporar niños más grandes, por las propias características del núcleo familiar, porque ya tienen otros hijos biológicos o no, o porque la propia edad de los referentes adultos indica que están dispuestos inicialmente a eso. Sin embargo, muchas veces ocurre que en el propio proceso de adopción se desalientan o les surgen temores o incertidumbres por una circunstancia que me parece muy clara y comprensible, y es que estamos hablando de niños y niñas que ya tienen más conciencia de su realidad, que incluso la verbalizan, y eso determina, obviamente, que se genere en los adultos la duda o la incertidumbre de si las cosas van a andar bien, si esto va a ser exitoso o no lo será. Pero por otro lado, INAU tiene también la experiencia de que cuando esas adopciones se concretan, estos casos que dije antes en niños más grandes, bueno, la abrumadora mayoría de los casos terminan siendo experiencias exitosas para los niños y para las familias. ¿Cómo es el universo que tiene el INAO hoy por hoy, de esa totalidad de niños con posibilidades de ser adoptados? ¿Cómo están conformados en materia de edad? Básicamente de 519, creo que era el dato al día de ayer, niños y adolescentes con la condición de adoptabilidad, prácticamente la mitad son preadolescentes o adolescentes. Estamos hablando de 237, 240 que ya están por encima de los 10 años. De manera tal que allí tenemos, y entre 5 y 10 hay otro tanto. Apenas algo más de 40 en este momento pertenecen a la franja de la primera infancia. Esto habla claramente del fenómeno al que yo me estoy refiriendo, de la realidad que enfrentamos. Está claro que cuando esos chicos todavía no alcanzaron la adolescencia, bueno, ahí tenemos un debate y una pelea que puede terminar con éxito en cuanto a vincularlos con una familia adoptiva. Pero también está claro que cuando ya ingresan plenamente en la etapa de la adolescencia, las posibilidades empiezan a debilitarse hasta que terminan por desaparecer. No quiere decir esto que necesariamente tengan que terminar vinculados al INAU, institucionalizados en una residencia de 24 horas, porque muchas veces en la propia dinámica de la vida aparece algún referente adulto de afuera del sistema o un pariente que antes no había manifestado su voluntad de hacerse cargo y que después, de manera sobreviniente, lo hace. Pero otras veces, por supuesto, estamos hablando de adolescentes que no tienen ningún referente fuera del sistema, que no tienen dónde apoyarse, salvo la tutela del Estado, y por supuesto ahí empieza otro tipo de estrategia, que son las estrategias de egreso, para que esos adolescentes puedan, por lo tanto, encontrar su lugar en la vida, sostenerse fuera del sistema, pero sin duda todo ese proceso se realiza con una carencia notoria, que es la de no poder vivir y crecer en un ámbito familiar, porque eso el Estado, por una cuestión ontológica, conceptual, no lo puede proporcionar, porque el Estado es el Estado y la familia es la familia. ¿En cuántas familias están anotadas en el registro único de aspirantes? En este momento tenemos más de 211, si mal no recuerdo, gracias al gran trabajo del Departamento de Adopciones. La mejora de los indicadores, nosotros siempre lo decimos, por supuesto tiene que ver, a mi juicio, con los cambios legales que ayudaron, con la política, yo diría, sostenida, casi agresiva, que ha realizado el directorio en cuanto a incorporar recursos humanos, descentralizar la gestión, fortalecer el área de adopciones del INAU,
Pero desde luego, en última instancia, el último eslabón que no puede faltar es el trabajo técnico de las duplas, de los asistentes sociales, de los psicólogos, en el trabajo con las familias, en las valoraciones, en los talleres, que realmente es absolutamente esencial, y en el INAU lo hacen, como lo dije antes, con enorme vocación y compromiso. En referencia justamente al número récord que hacía mención de 137 niños adoptados en lo que va del año, ¿está mesurado cuántos, la decisión fue tomada por los equipos técnicos del INAU y cuántos fueron tomadas por un juez? Los equipos técnicos intervienen siempre y los jueces también, porque la decisión final y todas las decisiones en el proceso de adopción, desde la integración provisoria hasta la plena, eso implica un pronunciamiento judicial y de la justicia especializada, de la justicia de familia. Los equipos técnicos intervienen porque cuando las adopciones se realizan por el proceso del Departamento de Adopciones, o sea, de la valoración de las familias y de la inscripción en el RUA, obviamente allí intervienen los equipos técnicos. Cuando se realizan a través de los artículos 403 y siguientes de la LUC, ahora son los artículos de la LUC, pero antes también ocurrían esas prácticas, hay informes técnicos del INAU que no son del Departamento de Adopciones, pero que sí son de los equipos de territorio y que constatan que hay niños que están plenamente integrados a la familia que los ha acogido desde hace mucho tiempo y por lo tanto consignan eso en informes técnicos que después se llevan a la justicia y que el propio juez de familia después verifica y que verifica con sus propios equipos técnicos o que le pide eventualmente informes complementarios al INAU. De estas 137 integraciones que tenemos hasta el día de hoy, 8 se realizaron por ese procedimiento, el resto se realizaron por el procedimiento histórico. Yo creo que todo tiene que ver igual con los cambios legales, porque más allá del procedimiento específico de reconocer la realidad de niños que están plenamente integrados a una familia y por lo tanto decretar la adopción plena cuando eso se constata, está claro que la mayor eficiencia que hemos alcanzado ahora tiene que ver con las pautas que la Ley de Urgente Consideración estableció. Por eso yo hablé de proceso virtuoso hoy. Creo que estamos en un camino saludable, pero no hemos llegado al final del camino porque seguramente no se llega nunca al final de ese camino. Tal vez lo estemos promediando. ¿Se acortaron los tiempos? Entonces usted decía que la gran mayoría es por el camino habitual, pero hay un mayor número. ¿Eso se da por esa mayor eficiencia en los tiempos que se buscaba? Sin duda, porque las valoraciones se cumplen en el plazo de 18 meses como máximo, muchas veces se cumplen aún en un plazo menor, y voy a dar un saldo dato que me parece muy elocuente. En el 2022 llevamos más de 200 valoraciones, en el año 2019 se hicieron 97. Esto no es por establecer comparaciones odiosas, como se dice comúnmente, pero me parece que indica claramente que hay un cambio de tendencia, una nueva realidad, que no parece ser una circunstancia coyuntural, parece ser el resultado de un camino que vamos construyendo entre todos, repito, entre todos. Esto no es mérito exclusivamente del INAU y mucho menos del directorio. Me parece que es un éxito que el país viene construyendo y tampoco lo pondría en términos de éxito, porque vaya si los desafíos son enormes, como decíamos recién, en función de la cantidad de niños que todavía esperan su oportunidad. Más allá de la campaña, ¿se piensa en algún incentivo, por ejemplo, económico para las familias que quieran adoptar a determinados niños de determinada edad? En el caso de las adopciones específicamente, no. Cuando se trata de niños que están institucionalizados, ellos tienen un peculio que se compone por las prestaciones que reciben, por su condición de niños y porque eventualmente están institucionalizados en el marco del Plan de Equidad del Ministerio de Desarrollo Social, pero las prestaciones económicas más bien están vinculadas a las familias de acogida o a las familias de origen, que también allí hay una prestación específica, pero que pertenece a una dimensión distinta, no al sistema de adopciones, sino que pertenece a las políticas que tienden a contener a los niños en el ámbito de la familia biológica cuando la causa específicamente de la debilidad de los vínculos tiene que ver con una razón de carácter económico. ¿Qué pasa con los niños mayores de 10 años que no están digamos, comprendidos dentro de esta campaña? ¿Cuál es su destino en materia de inserción familiar? Esta campaña, si bien hace referencia a la franja de 5 a 10, en todo caso hace referencia específica a eso porque es sin duda un dato a mi juicio ilustrativo, pero está referida a todos los niños y adolescentes. O sea, no, obviamente el propósito de este esfuerzo que estamos haciendo no está dirigido exclusivamente a esa franja. Por supuesto que también está dirigido a los adolescentes, a los que tienen más de 10, a los que están incluso camino a la mayoría de edad. Porque independientemente de que son casos marginales o que representan una minoría con relación al resto, está claro que hay situaciones de esas características y las estadísticas lo indican. Y también esos son procesos muy exitosos.
por la razón que yo dije antes, porque el derecho a vivir en familia yo diría que es sin duda un anhelo visceral que tenemos todos los seres humanos y que creo que por nuestra propia condición gregaria tenemos intuitivamente, instintivamente la necesidad de integrarnos a un núcleo familiar. En los centros del INAU se recibe la mayor y la mejor atención desde el punto de vista de los derechos básicos, de la alimentación, de los cuidados, de la asistencia al sistema educativo, de los controles médicos. Pero esa diferencia que da la familia en cuanto al apego, en cuanto a crecer y desarrollarse en un ámbito familiar, el Estado es buen tutor, pero no es buen padre ni madre. Y la tutela se ejerce bien, pero el derecho a vivir en familia pasa por otros caminos. Lo que tiene que ver con los procesos que las familias que se puedan estar preguntando al respecto de iniciar una adopción, ¿cómo se dan? ¿Uno se inscribe? ¿Tiene que haber un proceso en el cual se visita primero esa familia? ¿Cómo son los plazos? Para aquellas personas que se lo están preguntando puedan tener una idea de cómo es. Hoy la directora de adopciones, en este acto al que ustedes asistieron, dijo una cosa muy importante, un dato muy relevante, y estamos precisamente flexibilizando ese aspecto, el ingreso al sistema y la inscripción, que antes se realizaba a través de la página web y ahora se sigue realizando a través de la página web, pero empezamos a partir de hoy, de ayer y de hoy, a recibir llamados e inscripciones a través del 0800 9300, que es una vía de comunicación que está abierta, y quien llame para asesorarse, para preguntar o para gestionar una entrevista puede hacerlo, y por esa vía puede ingresar al sistema y puede quedar inscrito. Lo va a recibir una dupla, se van a reunir con ellos. Hemos reforzado incluso antes de esta campaña específicamente la etapa de integración y seguimiento, que es la etapa posterior a la inscripción en el Registro Único de Adoptantes. Puede haber técnicos disponibles precisamente para dar una atención mejor en esa etapa inicial. Y esto, por supuesto, cuando se trata de familias, padres, madres que viven en el interior, y por supuesto hemos reforzado particularmente la estructura en el departamento de Montevideo. ¿Hay exigencias en cuanto a la constitución de esa familia? Bueno, por supuesto que lo que los equipos valoran fundamentalmente es la idoneidad, se hace un análisis de idoneidad de las familias, pero que no tiene mayores condiciones o requisitos, salvo aquellos que los trabajadores sociales y los psicólogos deben apreciar en cuanto a la capacidad de esa familia, de ese padre, de esa madre, de esa pareja heterosexual u homosexual o de ese hogar monoparental, de incorporar a ese niño y darle a ese niño lo que ese niño tiene que recibir, que es contención, afecto, cuidados, una capacidad económica mínima. Por supuesto que las adopciones no están previstas para quienes son pudientes, están previstas para todos los que, independientemente del estrato social al que pertenezcan, tengan el deseo de incorporar niños en su seno. Pero está claro que debe haber una razonable posibilidad de mantenerse a sí mismo para poder tener la expectativa de que ese niño va a recibir también desde el punto de vista material lo que necesita para vivir y para crecer. Todos esos son los aspectos que se ponderan. Para eso los asistentes sociales se reúnen en varias oportunidades con las familias, visitan sus casas, se reúnen con ellos, las familias participan en los talleres. Es todo un proceso de construcción que para las familias muchas veces es un proceso de descubrimiento, con marchas, con contramarchas, que tiene sus complejidades, pero, repito, con relación a esto, creo que los equipos técnicos de INAU dan la garantía de procesos saludables, fundamentalmente para los niños, pero también para las familias, porque yo en esto no advierto una necesaria contradicción o antinomia. Creo que esas contradicciones son aparentes. Por supuesto, prevalece el interés superior del niño, pero tenemos que cuidar a las familias también, por el propio interés superior del niño, porque si no hay familias que estén dispuestas a adoptar y que no las ayudemos y las acompañemos en el proceso de adopción, bueno, eso en última instancia termina perjudicando la expectativa de que los niños puedan ser adoptados. Perdón mi ignorancia, pero la demora son 18 meses en total. En ese lapso, antes las familias tienen contacto con el niño o la niña que eventualmente podrían adoptar, se dan esos contactos previos, porque 18 meses es mucho tiempo en la vida de un niño. Pueden tenerlo o no, la casuística en ese sentido es muy amplia y la diversidad también. Muchas veces se da la circunstancia de que familias que están cursando el proceso de valoración, por alguna circunstancia de la vida, tienen ya contacto con algún niño que están declarados en condiciones de adoptabilidad y todo eso los equipos lo ponderan. Otras veces, cumplida la etapa de la valoración e incorporada esa familia al RUA, al Registro Único de Aspirantes, allí viene esa etapa de integración y seguimiento donde una dupla trabaja con ellas en cuanto a lo que recién definía la presidenta
Y en última instancia, por supuesto, tiene que haber una manifestación de voluntad y el acuerdo de la propia familia de avanzar y de concretar la adopción. El trabajo de los técnicos en esa parte, obviamente, o en esa etapa, es absolutamente primordial. ¿Cuántas familias están en lista de espera para adoptar? En este momento tenemos, repito, 211, si mal no recuerdo, en función de esa eficiencia. En algún sentido estamos teniendo, si se quiere, dolores de crecimiento, porque ahora, antes las familias esperaban en un largo peregrinaje, que era el proceso de valoración, que llegaba a tomar hasta 3 y 4 años. Cuando nosotros asumimos en abril del 2020, se estaban empezando a valorar familias que se habían inscrito en el 2016 y en el 2017. Ahora la evaluación se hace en 18 meses o menos, como yo dije antes. Pero allí muchas veces se abre una etapa de búsqueda que, bueno, que toma algún tiempo más, pero eso tiene que ver con lo que decíamos recién en cuanto al tema de las garantías. Cuando se trata, y esto es para estimular a que las familias puedan plantearse esa posibilidad de niños más grandes, obviamente eso puede representar la oportunidad de avanzar más rápido, porque como con relación a ellos escasean las familias que están dispuestas a incorporar niños mayores, bueno, por supuesto allí los procesos pueden ser más eficientes todavía y digamos, eventualmente el Departamento de Adopciones se saltea el orden que está establecido en el registro o en el ingreso al registro único de adoptantes.